escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús T. Cruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, hola, Jesús, ¿cómo estás? Así es, ahora le tocó a ella no estar, más bien. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos acompaña esta tarde. El programa del día de hoy le hemos llamado una tarde de café porque queremos más conversar con nuestro auditorio, así es que... Así es. Los invitamos a que nos hagan sus preguntas de, obviamente, los temas que ellos quieran, no hay ningún problema. Esperemos que en esta horita nos dé tiempo de contestar varias preguntas. De hecho, lanzamos la información en estos días precisamente para que ellos pudieran preguntar y pues ahora sí que vamos a entrar en materia. Así, entonces los invitamos a que nos escriban dudas, comentarios. Principalmente pues recuerden los ejes centrales del programa pues es espiritualidad y diversidad sexual. Sí. Entonces todas las preguntas, comentarios que quieran, bueno, aquí estamos esperando, pero ya tenemos algunas preguntas que han ido llegando principalmente el día de ayer. Uh-huh. Sí, y voy a darle lectura, las voy a dejar como anónimas, no voy a decir quién lanza la pregunta y bueno, iremos conversando en esta hora que tenemos. Okay. La primera pregunta comentario que nos llega dice: la comunidad LGBT+ siempre ha sido discriminada a lo largo de la historia, principalmente por instituciones religiosas. Se ha logrado un gran avance, pero la lucha sigue. Con esto en mente, yo me pregunto, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande para la iglesia incluyente, sabiendo que aún existen movimientos religiosos en contra de la comunidad LGBT+? Bueno, muy interesante el comentario. Sí. La pregunta sin duda es un tema importante, pero creo que dentro de este pregunta, podemos desglosarlo en dos principales puntos. Ok. Ustedes recordarán que en algún momento hicimos un programa hablando sobre cómo se percibía la diversidad sexual a través de la historia. Y hablamos de distintas sociedades que dentro de su cotidianidad, dentro de su vida pública y privada, se tenía de manifiesto la diversidad sexual. Es decir, el mundo para estas culturas, para esas sociedades, no estaba clasificado en masculino, femenino. No existía esa forma de entender el mundo como actualmente se entiende. Entonces, no es que siempre hayan sido discriminadas. Simple y sencillamente hubo un momento de la historia en el cual pues no era algo raro, no era algo extraño, era parte de lo cotidiano. Claro, no era algo que se tuviera que esconder, como dices, era parte de lo cotidiano, que con el paso del tiempo sí se convirtió ya después en un tabú, en algo como cuchichear en lo oculto, como no hablar de, ¿no? Claro, pero ¿en qué momento de la historia se empieza a, vamos a dejarlo entre comillas, discriminar a la población LGBT? ¿En qué momento de la historia y cuál es el punto detonador que lleva a cabo esta acción? Bueno, en ese programa del cual hago referencia, recordarán que hablamos que las primeras sociedades y los registros arqueológicos han demostrado que muchas culturas antiguas no tenían dentro de sus dioses, por así llamarlo, entes o seres masculinos, sino
se dice o se piensa que las primeras deidades eran mujeres. ¿Por qué? Por este culto de la fertilidad, de este culto de la vida. Okay. Ustedes recordarán que todos los ciclos de siembra, cosecha, están muy relacionados con cuestiones de mujer, con el ciclo lunar, por ejemplo, que también en la mayor parte de las culturas es un elemento femenino. Es decir, las primeras culturas no eran patriarcales, Okay. sino que todo esto estaba más enfocado en la mujer, ¿sí? Cuando esto cambia y estas sociedades empiezan a tomar un papel más patriarcal, es cuando se empiezan a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque ya empezaba a dominar el ser masculino, el cómo ser hombre, ¿vale? Y eso es lo que empieza a marcar esta diferencia. Se piensa que uno de los primeros que trata de generar una normatividad con respecto a la población LGBT, principalmente hacia los hombres homosexuales, es Filón de Alejandría, un judío, bueno, un filósofo de origen judío, que empieza a generar toda una normatividad. ¿Por qué él? Porque su sociedad, para ese momento de la historia, estamos hablando antes de Cristo, ya era una sociedad patriarcal. Okay. Para lo cual ya los hombres homosexuales, por ejemplo, ya salían dentro de estos códigos de clasificación. Dice una antropóloga, Mary Douglas, en una de sus obras, Levítico como literatura, que se pone a analizar todo el sistema de clasificación. Ella menciona, el pueblo hebreo, todo aquello que no entraba dentro de sus códigos de clasificación, como no sabía dónde ponerlo, lo sacaba de las cosas sagradas, por así llamarlo, y lo mandaba a todo lo impuro. Sí. No sé cómo clasificarlo, entonces es un elemento impuro. El caso de todos los animales que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Levítico, ella menciona, como no sabían dónde clasificarlo, lo mandan al lado de lo impuro. Y en el ámbito de la sexualidad humana pasa lo mismo. Como dentro de su forma de pensar, de entender el mundo, no hay donde lo clasifiques, entonces es impuro. Correcto. Que es lo que es la tradición que trae Filón de Alejandría, y empieza a generar toda esta normatividad. Tiempo después, muchos años después, siglos, cuando la Iglesia católica, bueno, lo que hoy conocemos como la Iglesia católica, en ese momento de la historia es el cristianismo antiguo, empieza a tomar el control de la sociedad, y no solamente en el ámbito religioso, sino dentro de la estructura política, toda esa forma de entender el mundo pues le empieza a traer, ¿sí? Y como ellos son los que tienen el control, el poder político, el poder religioso, prácticamente se vuelven uno solo. Sí. Se funden, son quienes manejan todo esto. Son los que manejan todo. Entonces, podríamos decir que hasta el siglo III, siglo IV de nuestra era, es cuando se empieza a ver como un señalamiento negativo hacia la población LGBT, que al ser patriarcal, no se entendía a la mujer como hoy la entendemos como posible lesbiana, no estaba dentro del plano del razonamiento, solamente los hombres, porque eran los elementos de la sociedad importante. Y es por eso que casi toda la normatividad, si tú recuerdas, casi toda las prohibiciones va hacia el hombre, hacia el hombre. Claro. ¿Por qué? Porque eran los elementos importantes. Y de hecho, hasta inclusive las mujeres, pues, no podían estudiar ciertas carreras, hacer lo que hace el hombre, y también ahí es donde viene el callar esta parte de la mujer, como dices, únicamente era todo en vista al hombre. Exactamente, entonces todo el siglo III, IV, V, pero hasta el siglo X es cuando un fraile, Pedro Damián, por mandato de uno de los emperadores, de un papa, genera como un reporte de lo que pasaba en su monasterio. Y él dice claramente, dentro del monasterio hay estas actividades entre algunos compañeros, refiriéndose a actividades homosexuales. Sí. Y él dice, esto que pasa dentro del monasterio pasa en toda la estructura de la iglesia. Podríamos decir que es el primer religioso en denunciar. Atreverse, claro, a decirlo, a sacarlo a la luz, claro. Que esto pasaba. Claro, el Papa le dice, tú tranquilo, no pasa nada, porque no trasciende.
el documento de Pedro Damián. Pero es el primero, claro, es toda una negatividad hacia la acción entre esta relación entre dos hombres. Claro, se entiende porque es el momento de la historia que les tocó vivir y era la norma, era la regla. Te sales de esa regla y sabes que pues, prácticamente el castigo es la muerte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también hay que entender a las sociedades dependiendo del contexto en el que les tocó vivir. El tiempo, no, claro. no lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo es el momento de la historia en el que les toca vivir. ¿Vale? Entonces, Pero entonces ahí es la raíz entonces de lo que, porque la pregunta del auditorio de esta persona dice, en este tiempo, lo que yo entiendo, ¿qué es lo que está impidiendo que podamos desarrollarnos a modo iglesia? ¿Qué es lo que impide que el gremio? sí, no, acuérdate que dije al inicio, este comentario pregunta está en dos niveles. Ujú. Este es el primer nivel, porque quien hace este comentario hace la afirmación de que siempre ha sido discriminada Ujú. la población. Claro, por eso tu Entonces, recorrido el por la historia. comentario es, no siempre. Ujú. Hubo un momento en la historia en la cual esto no era así. Responde a un momento histórico, a cómo se entendía el mundo, la forma de comprender el cuerpo humano, la sexualidad. Pero para responder a la pregunta directa, lo haremos después del corte. ¿Les Bien. parece? Los Muy invitamos a que interesante. nos escriban comentarios, dudas. Nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Así es. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, pues ya estamos de regreso en Proyecto Radio MX en su... No sé dónde andes, pero... donde te encuentres. Un saludo. Bueno, el comentario que venía desarrollando antes de irnos al corte era para poder aclarar que no siempre fue discriminada la población LGBT. Hubo un momento de la historia en el que no. ¿Vale? Así es. Cuando el cristianismo primitivo empieza a tomar el control del antiguo imperio romano y se empieza a expandir por todo lo que hoy conocemos como Europa,
y tiene el control tanto político como religioso, pues implanta esa forma de entender el mundo, esa forma de validar el mundo, clasificarlo en pares, ¿vale? Y todo lo que salga de esa clasificación es impuro, es anatema, como lo dicen algunos textos de la propia, ¿cómo llamarle? Asociación, por así decirlo, del momento del cristianismo antiguo, ¿vale? Entonces, por eso viene esta forma. Y claro, todos los países, o la mayor parte de países que adoptan esa forma de entender el mundo, pues para ellos viene siendo lo mismo, ¿no? La forma, esta discriminación, esta clasificación, sin duda, la mayor parte de los países en América, al ser conquistados, sí, claro, por países van por la católicos, misma línea, con las mismas creencias, y igual como satanizando, ¿no? Todo esto que dices tú que lo comienzan a hacer a un lado porque no hay dónde colocarlo. Así es. Y la pregunta directa de este comentario: ¿cuál ha sido el obstáculo más grande para la iglesia incluyente, sabiendo que aún existen movimientos religiosos en contra de la comunidad LGBT+? Bueno, hay que recordar que el movimiento, vamos a denominarlo movimiento religioso incluyente. Con esta categoría me refiero no solamente a los movimientos de corte judeocristiano, sino de todos los sistemas religiosos en los cuales ha surgido esta vertiente, es decir, una propuesta dentro de su sistema de creencias para la población LGBT. Todas están incluidas en esta categoría, movimiento religioso incluyente. Recuerden que esta propuesta surge a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, principalmente cuando cuando prácticamente alrededor del mundo viene toda esta efervescencia por los movimientos sociales. Sí. Las luchas por el reconocimiento de las minorías étnicas, por ejemplo, la lucha de los negros, por ejemplo, el reconocimiento como seres humanos, como personas, todos sus derechos, y bueno, todo lo que ello implica. Ahí surge también el movimiento religioso incluyente, es decir, no es exclusivo del mundo protestante, por así llamarlo. Muy bien. Y creo que su principal obstáculo, pues es esta forma patriarcal de entender la realidad, de entender el mundo, es decir, dividir el sistema clasificatorio en femenino y en masculino. ¿Por qué? Porque este sistema patriarcal no te permite entender que hay un abanico de formas de entender lo que es ser hombre. Actualmente, dentro de la antropología hay muchos estudios sobre las masculinidades, es decir, ya no es lo masculino, lo femenino, es las masculinidades. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto por N cantidad de sociedades y por ende N cantidad de ser hombre, de ser mujer, de ser humano. Sí, claro, no podemos como encasillar o clasificar en una sola rango, vamos a decirlo así. Exactamente, te dirían, ya no vivimos en la Edad Media, Ros. Claro, ¿no? Por supuesto. Para sujetarte a esa forma que en su momento fue funcional hasta cierto punto, pero actualmente no lo es. Ya no es funcional. Entonces se podría decir que en este tiempo, digo, yo hoy vengo como estudiante porque estoy aprendiendo mucho del Maestro Jesús. Quiero entender que en este tiempo no es que sea un movimiento del gremio, sino es volver a eso que decías tú, efervescencia de aquello que se silenció en un tiempo. O sea, esto no es un movimiento de ahora están surgiendo, ahora ya hay más homosexuales, ahora ya es una moda, que ya lo habían platicado en programas anteriores. No es solamente que quieren la libertad, el libertinaje, etcétera, sino realmente el haber estado oprimidos como los pueblos indígenas, como muchas sociedades y todo esto, llega un momento en el que dices, pues siempre hemos estado. Somos parte de una sociedad, tenemos derecho a alzar la voz. Y como dices tú, es la cuestión de patriarcal es lo que lo ha llevado a precisamente callar, porque tenemos un gobierno que ha ido arrastrando políticamente ciertas normas que, si recordamos a este presidente, me parece que Díaz, el del 68, Díaz Ordaz. Exactamente, Díaz Ordaz. O sea, ahí empezaba este movimiento también que venía de Europa, de diferentes países, que en México es como la coleta,
en el cual se hace el movimiento de estudiantil, pero ahí viene también muchos movimientos detrás. Sí, fue un momento en el que en distintos puntos del globo terráqueo se dieron manifestaciones sociales, principalmente por grupos oprimidos. Exactamente. Luchando por sus derechos. Y lo interesante es que la población LGBT también levantó la voz para decir, aquí estamos. Existo, siempre hemos estado. Solo que, como tú mencionas, las políticas que se desarrollaron a través de la historia siempre los mantenían oprimidos, así como gran parte de los trabajadores, porque en ese momento se levantaron sindicatos de trabajadores. Sí, en México, tanto sindicato de trabajadores, los movimientos estudiantiles, la población LGBT también estuvo presente en todo ese tipo de marchas. Y no recuerdo, incluso creo que la votación de las mujeres, no sé si fue en 50 y tantos, no recuerdo, creo que sí, no recuerdo la fecha exacta, pero creo es los 50 y tantos, o sea, venía como tratándose de liberar de ciertos yugos, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque a nivel global, imagínense todos, la Tierra empieza a entrar a algo que denominamos, o se denominó en su momento la modernidad, ¿sí? De una forma más fuerte. Digo en su momento porque actualmente algunos teóricos que nos dedicamos al estudio social, algunos dicen, bueno, estamos en la posmodernidad, otros como Sigmund Bauman dice, estamos en la modernidad líquida, donde ya nada tiene forma en sí, todo es dependiente de algo. Creo que sin importar que estemos en este momento de la historia, el punto más fuerte con el cual ha tenido que verse los movimientos religiosos incluyentes es el sistema patriarcal. Por eso es importante. Muchos dicen, ¿por qué los famosos o se quejan de que una persona, hombre o mujer, famoso, salga del closet y lo haga público? Es importante en el sentido de que, como es gente que tiene un gran alcance, son más visibles. Por supuesto. Se va haciendo un poco más cotidiano, por así llamarlo, ¿vale? Pero yo creo que lo principal, pues, es hacer a un lado el pensamiento patriarcal, que es muy fuerte porque tiene siglos. Sí, está muy arraigado, y estamos hablando de que quienes vivimos en la ciudad, y perdón que haga esta distinción, quienes vivimos en la ciudad, vivimos en un lugar que se moderniza cada rato, que el internet, que esto y el otro, pero hay zonas rurales, hay zonas en donde de verdad todavía siguen viviendo aún más en un yugo, en el cual alguien que salga del closet, y ni siquiera puede salir del closet en esos lugares, tiene que venir a la ciudad, o simplemente viven todo el tiempo arraigados a sus costumbres y no pueden salir de ahí. Claro, pero aún así, aunque estés en la Ciudad de México, que sea vivimos esa opresión. Hay zonas en las que vives esa opresión. No puedes ir en cualquier lugar. Hablábamos por ejemplo, la zona rosa, que se gesta como un lugar, vamos a denominarlo un lugar de refugio. Aquellos que conozcan el lenguaje religioso bíblico, recuerden las ciudades de refugio de las que habla el Levítico. ¿Recuerdas para qué servían? Pues no recuerdo. Recuerdan que en aquella época de la historia el relato bíblico menciona que habían 7 ciudades de refugio en las cuales una persona estaba segura. Si a ti te acusaban de haber asesinado, de haber robado, lo que sea, y que no era verdad, tú podías ir a otra ciudad. Sí, ya recordé, a otra ciudad, ahí claro. Te protegían. Para nadie podía entrar ahí a hacerte daño. Sí, claro. Y traslada esa categoría a zona rosa. A este tiempo. Claro, estamos hablando de los años 70, años 80. ¿Sí? Era vista, o se puede entender como una ciudad de refugio, porque ahí nadie te decía nada. Porque fue un lugar diseñado para el colectivo LGBT, ¿vale? Donde la sociedad patriarcal o el pensamiento patriarcal quedaba fuera, quedaba en los límites. Pero si cruzabas ese límite, era bajo tu propio riesgo. Claro. Y sigue existiendo este tipo de lugares, aún en la Ciudad de México. Sí. Veracruz son de los principales estados donde es más peligroso para la comunidad LGBT. Sí. ¿Vale? Los últimos reportes sobre discriminación, y no se digan sobre feminicidios, transfeminicidios, pues son en estos estados, ¿no? Pero bueno, contestando a lo que preguntaba, creo que ese es el sistema patriarcal, es el principal oponente que se ha encontrado dentro de este movimiento, ¿vale?
¿Nos vamos a la segunda pregunta? Adelante, sí. Porque Una el tiempo segunda corre. pregunta, la voy a leer. Tampoco diremos quién la manda. Dice, hola pastora, saludos, no está la pastora, pero le mandamos saludos hasta donde está. ¿Qué dice la Biblia con respecto a brindar homenaje a escudos y banderas? Bueno, aquí es importante, desde mi punto de vista, diferenciar entre homenaje y honor. ¿Sí? En la pregunta utilizan la palabra brindar homenaje. Bueno, la frase, brindar homenaje a escudos y banderas. La primera palabra, o creo que tendríamos que iniciar definiendo qué es homenaje, para poder comprender esta acción que llevamos a cabo hacia, por ejemplo, la bandera mexicana. Sí. ¿Sí? Homenaje, según el diccionario Oxford, lo define como demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. ¿Vale? Pero también esta palabra de homenaje en la antigüedad, me refiero a la Edad Media, se utilizaba para hacer un juramento solemne hacia un rey, hacia un señor feudal, por ejemplo. ¿Vale? Entonces también tenía ese sentido en algún momento de la historia. Y honores, este mismo diccionario lo define como la manifestación pública de respeto, admiración, estima, y se puede ofrecer hacia una persona, hacia una institución, hacia ciertos elementos como banderas, como escudos. ¿Vale? Y hay que recordar, como esta pregunta sí es directamente bíblica, ¿qué dice la Biblia con respecto a brindar honores a escudos y banderas? Ustedes recuerden que, según el relato bíblico, cuando Moisés sale con el pueblo hebreo de Egipto, sale todo el contingente, y llega un momento, cuando ya se encuentran en el desierto, que se le ordena a Moisés cómo tenía que organizarse todo el pueblo de Israel en las 12 tribus. Recuerden que en el centro teníamos el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo las 12 tribus de Israel, 3, vamos a llamarle 3 de cada lado, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Y algo muy interesante es que en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 y el capítulo 4 va a relatar cómo se tenían que organizar las tribus. ¿Vale? Un paréntesis, aquellos que nos escuchan y no estén para que de acuerdo con el texto religioso, recuerden que aquí hablamos también desde un punto de vista como un texto histórico que nos habla de los elementos sociales y culturales de una sociedad, ¿vale? Entonces desde ese punto de vista lo podemos analizar también. Bueno, regresando al tema. Sí. El libro de Números, capítulo 3 y capítulo 4, nos va a estar hablando de cómo se tenía que organizar la población. Y algo muy interesante es que había 4 banderas que, por así decirlo, a la voz de mando, las tribus que estaban, por ejemplo, del lado norte, que tenían una bandera, se tenían que organizar, todo el ejército de esas tribus se tenía que organizar. Es decir, las banderas, las insignias están presentes desde el Antiguo Testamento. El rendir culto, dice el texto bíblico, solamente se le ofrece al Dios eterno, ¿sí? Solamente. A una bandera, como lo enseña el Antiguo Testamento, no se le rinde un culto. Bien. ¿No? Entonces, podríamos decir que lo que le rinde es un honor. ¿Por qué un honor? Bueno, antes de brincarme al uso o todo lo que condensa una bandera, o una insignia, por así denominarlo. Recuerden que había 4 principales estandartes. Un león, bueno, me refiero a que un estandarte tenía la imagen de un león, otro estandarte tenía la imagen de un buey, otro estandarte tenía la imagen de un águila, y otro estandarte tenía la imagen de un hombre. ¿Sí? Y a la voz y al sonido de la trompeta de estos estandartes, pues cada población, cada tribu sabía a qué bandera pertenecía. Vamos a llamarle a qué clan pertenecía. ¿A qué me refiero con clan? Bueno, si tú eras parte de la tribu de Judá y te tocaba les tocó la bandera de león, veías tu estandarte levantado y sabías que algo pasaba. Era una señal de algo. Que ir
porque posiblemente ya todos se juntaban para proseguir el camino, pero cuando llegan a Canaán, a la tierra prometida, era para juntar a todo el ejército e irse a la guerra, ¿vale? Entonces tú te identificabas, es decir, ese elemento para ti, miembro de ese clan, simbolizaba algo. Bien. Es decir, utilizo la palabra símbolo. Un símbolo es una marca, un objeto. Algo que te identifica. Algo que condensa información. Okay. Y solamente la va a descifrar, la va a entender quién es parte de ese elemento. ¿Vale? Entonces, la bandera es vista, o podemos entenderla como un símbolo actualmente. Actualmente como un símbolo que va a condensar información, pero además te va a dar una identidad, te va a dar una pertenencia. ¿Qué hacemos cuando, recuerden ustedes sus clases de primaria, secundaria, cuando teníamos que hacer honores a la bandera? No a todos nos gustaba, a mí no me gustaba. A mí tampoco en lo personal. ¿No? Pero no es que estuviera en contra de la acción, simplemente no me gustaba estar ahí parado tanto tiempo, ¿no? Sí. Y peor a los que nos tocaba bajo el sol, ¿no? Pero en sí la acción, o ¿qué significa esto? Simplemente es como la definición lo menciona, es dar un reconocimiento público, ¿sí?, a una persona, en este caso a todos los héroes patrios, como su nombre lo dice, que nos dieron una identidad como mexicanos, que nos dieron una pertenencia a un país, tanto en la independencia como en la Revolución Mexicana, que es lo que se recuerda. Sí. ¿Vale? Entonces, mi opinión es que bíblicamente no hay ningún problema en rendir ese honor a elementos, en este caso a la bandera mexicana, ¿vale? Porque simplemente es recordar y como un agradecimiento por todo lo que hicieron para que actualmente nosotros tuviéramos esta libertad. Podamos gozar de esta libertad, de ser una república independiente, de tener una identidad como ser humano, es decir, vas a cualquier parte del mundo y dices, soy mexicano. Te identifican con... Ves la bandera de México y dices, aquí pertenezco, claro, de aquí supuesto. Soy. Quienes van a los Juegos Olímpicos no habría otra manera de identificar de qué país vienes si no es por tu bandera. Exactamente, entonces creo que no hay una problemática, porque en el Antiguo Testamento se utilizaban con este mismo sentido. Tal vez ellos en ese momento pues no tenían héroes patrios, por así llamarlo, pues no, porque apenas estaban saliendo de la esclavitud que vivían en Egipto. Posiblemente recordaban a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y párale de contar. Sí, pero ya no recordaban a nadie más. Pero, entre comillas, ¿por qué? Cuando se empiezan a organizar, la orden es que se organicen por tribus. La tribu de José, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Leví, es decir, tú perteneces al clan de, es decir, tu bandera, tu estandarte es Gad, Neftalí, Manasés, Zabulón, es decir, siempre están presentes estos elementos. Ahora, si esto lo trasladamos, o nos vamos ya a otro plano y dejamos el texto como un elemento histórico, cada una de estas banderas están relacionadas con cada uno de los evangelios. Y recuerden que los evangelios nos dan una revelación específica de quién es y fue Jesús. Y están ancladas con cada una de estas banderas, con el león, con el buey, con el águila, con el hombre, ¿sí?, con el ser humano. No sé, ¿cuál es tu opinión, Rose? Pues a mí me suena también a una cuestión lógica es sacar, para poder manejar a las masas, imagínate tú las multitudes, obviamente con estas banderas, el poder ordenar, a Dios le gusta el orden, entonces de cierta manera, pues también se ve una lógica del por qué en ese tiempo era utilizado, que obviamente tiene un trasfondo en este tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también creo que en algunas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová me parece que no les permiten rendir honores a la bandera, ¿no? Es bastante así como, no puedes hacerlo porque Dios no lo permite, etcétera, por un pesar muy religioso al grado de que sí tienen ciertos conflictos, ¿no?, con hacer esto los niños. Entonces, hoy que platicamos sobre esto, la verdad es que nos da luz, ahora sí, para saber realmente que no hay ningún
problema, que no solamente es tu punto de vista, sino lo que hablas históricamente te lleva a saber que es lo que es, identificarte, ¿no? Sentirte parte de un lugar, saber que perteneces a ese lugar y que tienes que identificarte de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Estos grupos que mencionas, como los Testigos de Jehová, exactamente, tienen su forma de interpretar, de comprender esta cuestión, va sobre esa línea. No se les permite rendir honores a la bandera, no se les permite incluso generar ciertos trámites gubernamentales. Ujú. Por toda esta cuestión no tienes permitido, por ejemplo, llevar a cabo tu servicio militar, ¿no? De ahí que han tenido problemas en algunos países, por ejemplo Rusia. Sí. En Rusia está penado, está prohibido que exista esta creencia religiosa de los Testigos de Jehová en Rusia, por toda esta cuestión en el ámbito político. Podríamos verlo como un juego político. Sí, sí, sí. De cierta forma, o cierto manejo del ámbito político. Por eso están prohibidos en Rusia y en otros países. Sí. Por esta cuestión, claro, existen de manera escondida, los hay, pero no lo pueden hacer público. Como en México, Sí, que somos un país laico. efectivamente. ¿No? Somos un país laico y la propia Constitución te protege para llevar a cabo o para profesar cualquier culto, siempre y cuando no dañes a terceros. Así ¿no? es. Entonces creo que eso también es parte de todo lo que se reconoce a estos héroes de la patria. Claro. Bueno, ¿cuál es nuestra tercera pregunta? Bien. Híjole, creo que está un poco más complicada. Bueno, dice, creo que esta la mandó la misma persona que nos mandó la segunda. No, miento. No. Fue una persona distinta. Ok. Dice la tercera pregunta. ¿Cómo hablo del amor de Dios a otros gays si les han dicho que el amor de Dios no es para ellos? Híjoles. Es complicado la Sí. cuestión, pero no imposible. ¿Qué pasa cuando constantemente te dicen tú no puedes ser lesbiana, no puedes ser gay y estar en el servicio religioso? Porque es pecado, porque Dios aborrece el pecado. O sea, a lo que voy es que ese lenguaje lo que va generando en ti es un rechazo hacia el sistema religioso. Ujú. Entonces creo que no es tan bueno que le hables a alguien de Dios, por así decirlo, cuando te condenaron con el mismo Dios. Creo que la mejor forma de hablarle a esta persona es con el ejemplo. Sí. ¿A qué me refiero? Ujú. Que si tú ya comprendiste, me refiero, perteneciste a una iglesia protestante, por ejemplo, tuviste que salir por tu preferencia sexual, por tu condición de género, por tu identidad de género, y llegaste a una iglesia que ves del movimiento religioso incluyente. Has comprendido que el texto bíblico no se puede interpretar de manera literal porque hay que tomar en cuenta elementos culturales, elementos sociales, fue escrito para una cultura distinta a la tuya, responde a un momento y a un espacio geográfico específico. ¿Vale? Hay que tomar todos esos elementos en cuenta. Tú ya lo aprendiste. Entonces ahora eres feliz en tu nueva iglesia evangélica, pentecostal, y no hay problema porque tú ya comprendiste que estaba equivocado lo que te habían dicho a ti. ¿De qué forma lo puedes transmitir si yo rechazo rotundamente volverme a acercar a un grupo religioso con el ejemplo? Sí, cómo estás llevando hoy tu vida. Por ejemplo, en mi caso, si nos da tiempo, una amiga hace poco me marcó y me dice, hola, ¿cómo estás? Hace como unos 10 años que no la veía y me dice, oye, ¿y cómo vas con esta cuestión de Dios y tú? Que Dios te decías que te rechazaba y que no te sentías amada, etcétera, etcétera. Le dije, estoy feliz porque sé que si me ama, estoy en un lugar seguro, como lo llamamos, y es aquí donde ella dice, wow, es impresionante lo que has cambiado, la seguridad con la que hablas, en dónde te congregas, qué es lo que hacen, qué les ha llevado a. Y yo simplemente con contarle en unos minutos cómo me ha ido en esta parte,
ella se convence de que estoy en un lugar que estoy bien, en un lugar seguro, en un lugar donde sé que Dios me ama, principalmente que ya lo creo, que realmente me ama tal y como soy. Y eso la lleva a decirme, oye, tengo un primo que es gay, mándame la dirección de la iglesia. Esto es lo que nos lleva a el dar testimonio, lo que nosotros llamamos es dar testimonio de lo que está ocurriendo en tu vida. Exactamente, creo que la mejor forma es con el ejemplo, como tú bien lo mencionas, Rose. Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. Así es. Los invitamos a que nos escriban si tienen alguna duda, algún comentario, para poder conversar en estos minutos que nos quedan. Recuerden, estamos por Proyecto Radio MX. Así es, tarde de café. De colores, en una tarde de café. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos, no se vayan. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. Bueno, ya estamos de regreso aquí en aquí supervisando el trabajo. Exactamente, sí, yo creo que nos está echando el ojito para ver si lo hacemos o no. Bueno, continuando con lo que comentaba Rose, yo creo que si han utilizado un elemento para condenarte, no es bueno de primera mano retomar ese elemento para decirle, no, que te crees equivocado. No, creo que como bien dice Rose, tu propia vida, tu propio ejemplo es lo mejor que puedes utilizar, tu mejor herramienta. Como lo preguntas, ¿cómo le hablo del amor de Dios a otros gays? Bueno, con que ellos vean tu cambio, con que ellos vean tu forma de vivir, de expresarte, de pensar. Dios, Ajá, claro. de pensar, creo que es la mejor forma de hacerlo. Un ejemplo. Sí, yo también en algunas ocasiones hemos dicho, no aquí claro, en los servicios, que mucha gente posiblemente no tenga la oportunidad por X situaciones de tener una Biblia, de ir a un servicio, pero tú puedes ser ese vehículo, ese elemento por el cual a través de ti puedan ver algo diferente.
Claro, es que la gente está cansada de escuchar un sermón, vamos a decirlo así, o lo que decimos nosotros, palabrería. Lo que quieres escuchar es que se vea reflejado realmente un cambio, que no sea una cuestión espiritual de yo soy un santo, yo ahora ya no hago. De hecho, mucha gente me ha dicho, yo fui una persona alcohólica y mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué les hacen allá adentro? ¿Cómo es posible que antes eras de tal manera? Y el hablar de Dios, no lo voy a negar, es parte de mi vocabulario, es gracias a Dios esto, Dios me ha ayudado a tener mi trabajo, Dios me ha ayudado a tener tal cosa, etcétera. Es parte de mi vocabulario, es parte de mi vivir, es parte de lo que yo hago a lo largo de mi semana, y eso es lo que lleva a que la gente vamos a decirlo así, se convenza de que algo sucede cuando realmente estás en el lugar correcto y te sientes bien, te sientes parte de, y eso te lleva a reflejar todo esto. Sí, ¿no? exactamente. Y la gran mayoría de movimientos religiosos incluyentes o de corte evangélico en la Ciudad de México tienen personas que salieron de sus iglesias antiguas. Sí. Y que conocieron este tipo de lugares. Pero porque ya conocen un poco el lenguaje religioso, saben de qué se habla, ¿vale? Entonces como que en primer momento se les hace raro. Dicen, a lo mejor me quieren engañar y me quieren llevar a terapias de conversión, sí. que ya están penadas por la ley, claro. Qué bueno. ¿No? Este tipo de acciones, pero cuando llegan dicen, no me equivoqué, pero ¿será cierto? Claro. ¿Será? ¿Por qué? Porque el juicio que se genera hacia la población LGBT por parte de los grupos religiosos es muy fuerte, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer, sí. Y que gracias a la visibilidad de mucha gente, famosos que se dejan ver, es que se ha podido abrir un poco, y la forma de pensar de la población va cambiando, pero es lento. Sí. O sea, es una forma de pensar que ha tenido siglos. Es muy complicado quitarla de un siglo para otro. Claro. Es pero un proceso poco a continuo. poco. Sí. ¿Vale? Bueno, esta pregunta 3 sin duda está anclada con la pregunta 4. La pregunta 4 dice, ¿cómo saber que Dios me ama siendo gay? Si no me equivoco, la mandó la misma persona. ¿Cómo saber que Dios te ama siendo gay? Bueno, si es una persona que que antes de aceptarse como no heterosexual, sea hombre o mujer, o sea una persona no binaria, antes de que se reconozca como tal, ya había pertenecido a una comunidad religiosa, sabe lo que es estar ahí dentro. Y más si tuvo un ministerio a cargo o perteneció a un ministerio, sabe lo que diríamos en el lenguaje religioso, sabe lo que es entrar a la presencia de Dios, sabe lo que es sentir la presencia de Dios, ¿vale? ¿Cómo sabes que Dios te ama si te han dicho que no? Que tú no puedes entrar a la presencia de Dios porque estás contaminado, porque vives en pecado. Pues entonces respóndeme tú mismo, ¿cómo podías estar en la presencia de Dios si eras gay, si eras lesbiana, si eras trans, si eras bisexual? ¿No te suena algo ilógico que pudieses hacerlo si te habían enseñado que eso era imposible? Claro. O sea, simplemente con reconocer que esa forma de interpretación es errónea, creo que tienes un gran camino avanzado en ese sentido. Si, por así llamarlo, Dios te utilizaba, aun cuando él sabía que eras gay, si Dios te utilizaba en la música, dando clases, en el área de ujieres, en cualquier ministerio que se manejara dentro de tu iglesia, si Dios te usaba sabiendo lo que eras, o sea, simplemente lo que tienes que hacer es aceptar que Dios te ama tal como eres. Sí. Te usaba. Y si tú lo permites, lo vas a seguir haciendo. Claro. Estas iglesias que hablábamos para la población LGBT en la Ciudad de México, muchas, dentro de sus ministerios, están conformados por gente que salió de sus iglesias, que ya pertenecía a un ministerio, pero cuando aceptan
su no heterosexualidad tienen que salir o son expulsados o salen por su propia voluntad porque se cansaron de ir a terapias de conversión, a servicios de liberación, ¿sí? Y salen, llegan a estas iglesias y ¿qué pasa? Pues se insertan a sus ministerios. Sí. ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo, saben cómo entrar, ¿no? Y hay una confirmación de que Dios te ama porque te está permitiendo ejercer aquello que en algún tiempo en ese lugar te fue prohibido o simplemente te dijeron que no podías hacerlo, ¿no? Entonces al llegar a mí me pasa eso, ¿no? Yo inicié en el cristianismo en una iglesia heterosexual en la cual cuando comenzamos a hablar de los pecados, llegamos al pecado de la homosexualidad, al espíritu de la homosexualidad, y fue ahí donde busqué otro lugar. Dije, tiene que haber un lugar para mí. Y yo creo que obviamente Dios, estoy segura que Dios fue quien me llevó a este lugar. Entonces, al estar en este lugar y poder tener la libertad, no el libertinaje, sino la libertad de poder ejercer o ser como soy y llevar, creo que la diferencia que hubo fue poner un orden en mi vida y saber que el ser gay no significa que tengas que terminar como las estadísticas dicen, muerto en un lugar, asesinado por ser homosexual o simplemente alcoholizado o con drogas por el hecho de ser discriminado, sino el no ser yo parte de esas estadísticas me ayudó a entender que Dios me ama, que había un lugar reservado para mí, que yo iba por buen camino, que no era una mala persona, que no es abominación el ser lesbiana. Me llevó a esto. Sí, y bueno, si la gente o hay gente que aún duda por todo el prejuicio que ella trae, que le fue implantado en su iglesia, de que realmente puede ser aceptado o no por Dios, pues yo le invitaría a que fuera una de estas iglesias para la población LGBTI y pueda ver a la gente que está ahí. Claro. Ver cómo llevan a cabo su trabajo, cómo llevan a cabo su ministerio, qué se dice, cómo se maneja toda esta temática para la población LGBT, cómo en nuestro caso, y que ya lo ha dicho muchas veces la pastora Liliana, pues los invitamos a los talleres claro. de diversidad sexual y Biblia, donde se analizan todos estos textos bíblicos con los elementos que ya te comentaba, elementos culturales, ¿vale? Ayudados echando mano de la filología, echando mano de la historia, sin duda de la antropología, para poder comprender estas formas. Si aún dudas, si se te hace increíble que pueda ser parte de una comunidad religiosa, no siendo heterosexual, pues visita una. Claro, y seguramente te machará con esta cuestión de la doctrina. Si tú también piensas en quiero una doctrina sana, una doctrina que realmente haya sido lo que yo entiendo, lo que yo reconozco, pues también te puedes dar esta oportunidad. Sí, exactamente. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios, Así dudas, si surgieron más preguntas. Seguramente, a partir de lo que hablamos. Seguramente que ¿no? sí. Pero bueno, un saludo a quien más... Raúl, un saludo. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero los invitamos a seguir sintonizando Proyecto Radio MX y a nosotros dentro de 8 días en este su programa de Colores. Rose, muchas gracias por estar acá. Gracias, Jesús. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Gracias a la audiencia. Hasta luego. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.